Que si no, uno no se pelean en la sacristía, se pelean acá afuera por el puesto, ¿verdad? Sí. Canta decir, ¿por qué no van y se sientan todos y se acabó, ¿verdad? Sí. Eso no tiene que estar sucediendo. No hay necesidad de que eso suceda. ¿Sí? Entonces, para podernos defender del espíritu del mal, acaba de salir, por ejemplo, un escrito bien interesante sobre el Papa Benedicto XVI, escrito por un periódico de Inglaterra, que dice: los peores enemigos del Papa son los católicos. ¿Por qué? Pues simplemente porque él quiere recuperar lo que hemos perdido. ¿Sí? Lo que hemos perdido. ¿Y dónde se manifiesta más que en ninguna otra parte lo que hemos perdido? En la misa. Se ha perdido el sentido de lo sagrado, el respeto de lo sagrado, la reverencia. ¿Sí? Hace unos días, como ayudo a veces en la misa de las 10, empecé a ayudar, y eso de ya cuando empezó el reparto de la Sagrada Comunión, yo preferí meterme en la sacristía, a tener que estar viendo la forma en que los ministros de la Eucaristía estaban vestidos. ¿Sí? Se ha vuelto algo tan banal, tan ridículo, ¿verdad? Imagínense. ¿Dónde empezó esta idea de la repartición de la Sagrada Eucaristía por los laicos? Empezó con los protestantes, con Martín Lutero. Martín Lutero dice: esto de que Dios está presente en la Eucaristía hay que hacerlo a un lado, y para que eso suceda hay que usar a toda la gente para que reparta la Eucaristía. O sea, ahí comenzó el mal, y nosotros lo seguimos. Entonces, el Papa se ha propuesto arreglar estas cosas. Sí, lo más probable que, si no es este año, el año que viene, él va a sacar otro misal, ¿verdad? Va a cambiar toda la misa nueva, ¿verdad? Pero yo les aseguro que la iglesia de Santa Catalina es la única que no va a tener ninguna dificultad con cambiar nada. Porque para cuando eso suceda, nosotros ya vamos a estar listos. Entonces, eso se va a arreglar, ¿verdad? Entonces, la confesión frecuente, el cumplimiento del deber de todos los días. Porque el demonio nos va a tentar cada vez que nosotros no tengamos en claro cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si yo no sé cuáles son mis deberes, él me va a decir: ¿por qué no te vas a ver una película? ¿Sí? ¿Por qué no te vas a platicar con el vecino, ¿verdad? Entonces, la oración de todos los días, los sacramentos y la claridad en cuáles son mis deberes de todos los días. Eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Sí, díganme. Por ejemplo, fueron temas muy bonitos, muy profundos, ¿verdad? Muy edificantes para nosotros. Pero, ¿cómo vamos, por ejemplo, como cuando una persona está pasando por momentos muy difíciles, por ejemplo, como un funeral? Ajá. ¿Cómo podemos comenzar, ¿verdad?, con esta persona para decirle, pues, a lo mejor se va a enojar porque no, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, Sí. No puede decir otras cosas. Sí, sí. Y se enojan con Dios, ¿verdad? Como un poquito de cómo comenzar con en ese momento con las personas. Sí, bueno, lo primero que se tiene que hacer es dejar que pase el tiempo. Uno está ahí presente, la presencia de uno es más que suficiente. Pasan los días, el tiempo, la persona puede estar en la mejor posibilidad para dialogar, ¿verdad? Y es cuando empieza a entender la voluntad de Dios de beneplácito. ¿Sí? Entonces, dejar que pase el tiempo, uno estar pendiente de las personas y así ir ayudándoles a entender la situación poco a poco. Eso es lo único que se puede hacer en esos casos. Lo mismo, por ejemplo, como con personas que tienen una enfermedad como el cáncer, que
están terminal, ¿verdad? Que Sí. están padeciendo Ujú. y que pues quiere que uno vaya cuando, pues, hablar con ellos, ¿cómo empieza uno ahí en este caso también? Sí, bueno, si la persona está, como digo, en la posibilidad de dialogar, uno aprovecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el enfermo no es solamente una cuestión, la enfermedad no es solamente una cuestión para él mismo. El enfermo mismo va a ser cuestión para su familia. Sí, que es la que lo tiene que lidiar. Entonces, la gracia se les da a todos, empezando por el enfermo, para poderlo lidiar, para poder entender la vida de él, aprender, ¿sí? Crecer. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se enferma, no es solamente el enfermo el que tiene la dificultad, es toda la familia la que tiene que leer los signos, entender y crecer y aprender. ¿Sí? Pero como uno como servidor, padre, le dicen a uno, ve a hablar tú con la familia o Ajá. cosas así. Bueno, si uno en el caso, por ejemplo, en mi caso, cuando voy así, ¿verdad? Lo único que hago es invitarles a que piensen cuáles son sus deberes. Sí, les pregunto si rezan todos los días. Pero eso es todo lo que tiene que suceder. Ya si la persona me pregunta algo en forma particular, entonces ya se lo digo. Eso es lo que se hace por lo general. Como ahorita estamos viviendo un tiempo muy difícil, como crisis y todo eso, Ajá. que no hay en las casas y todo eso, también muchas veces nos hacen preguntas y muchas veces pues trata uno de contestar, ¿verdad? De cerca la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos hacerlo cuando las personas están muy, muy desesperadas? Sí, bueno, tiene uno que estarle ayudando a la gente a darse cuenta de esto de la crisis. Bueno, nosotros no estamos tan peor como está El Salvador o Perú, ¿verdad? No hay ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Me entienden? Si venimos de otras partes donde estábamos peor. Sí. Entonces, esto de la crisis es más problema de los medios de comunicación que ninguna otra cosa, ¿verdad? Ahora, si nos afecta de una forma o de otra, hay que ver, bueno, esto ya pasará, algo aprenderemos, pero aquí lo que importa es no perder de vista cuál es el fin que Dios persigue. Dios quiere que lleguemos al cielo y Él dirige la obra y Él sabe por dónde nos va a llevar. Lo importante es llegar. ¿Sí? Entonces, no puede uno desenfocarse de lo que la fe me dice. ¿Sí? Lo que la fe me diga, eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en 10 minutos empezamos la misa.